Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes este miércoles, ¿verdad? Noche de oración, donde nosotros hacemos nuestras peticiones y nuestros ruegos y suplicamos a Dios por otros y por nuestras necesidades. Si usted vive en las áreas cercanas a esta ciudad, acompáñenos en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, de la ciudad de Clarksville. Cuando escuches las palabras de Dios, no endurezcas tu corazón, porque quizás mañana sea demasiado tarde, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria, por poder enseñar, Padre, porque tú me has llamado como pastor y maestro, y cumplo mi ministerio, así como el evangelista, para promover este evangelio a otros y promover las sagradas escrituras, la sana doctrina, la cual tú nos dejaste a tu iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si nos estás viendo a través de las redes sociales, nos estás viendo desde tu casa, te recomendamos que veas los capítulos anteriores, ¿verdad? Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, Efesios 4, Efesios 5. Hoy estamos en Efesios capítulo 6 y es un capítulo muy importante porque toda la carta de Éfeso es una carta doctrinal, la cual es como columna, baluarte de la iglesia o de verdad de la iglesia, de las doctrinas de la iglesia. Entonces las tienes que estudiar antes de cualquier otra cosa en tu vida espiritual, ¿verdad? Porque es bueno leer toda la Biblia, leer de Jeremías, Isaías y todo eso, pero yo te recomiendo que tú sepas bien las doctrinas de la iglesia antes de leer otras cosas para que tú no te confundas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la carta de Éfeso. Éfeso es una carta muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba preso cuando hizo esta carta y mandó esta carta con Tíquico. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él fue Tíquico, no Kiko el del Chavo, Tíquico, ¿verdad? Entonces vemos que él la mandó con él porque él era un amado y fiel siervo del Señor, ¿verdad? El cual él le tuvo confianza de darle esa carta, que la leyeran en Éfeso y la repartieran a todas las iglesias también, no solo a las iglesias de Éfeso, ¿verdad? Y para esto vamos a empezar y continuar con los deberes. Dice: hijitos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque eso es justo. Hijitos, obedecer a vuestros padres, porque eso es justo. Vemos el divino orden de Dios. Tú no puedes cambiar el orden de Dios. Eso es lo que quiere el comunismo y el enemigo, el Satanás, romper el seno familiar, que es la familia, la base de la sociedad, la base bíblica de Dios, el diseño de Dios, ¿verdad? Entonces dice: hijos, obedecer a sus padres. Ponga mucha atención, no está hablando de supuestos padres espirituales, porque esa es una doctrina falsa que no tiene ni 35 años en las iglesias. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo nos dice de qué padres están hablando, ¿verdad? Tú honra a tu padre porque es justo, porque eso es lo bueno, ¿verdad? Porque ¿qué es ser un buen cristiano? Un buen cristiano es tener amor, gracia, paz, pero también ser justo, ¿verdad? Y dice el versículo número 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si vemos en Éxodo 20 los mandamientos, es el único mandamiento de Dios que tiene una promesa, ¿verdad? Entonces dice que el diseño de Dios aquí en la pizarra, ¿ves? Que tenemos el orden de Dios, ¿verdad? El orden de Dios es Cristo, es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? En el 5:32 nos dice la palabra de Dios que este misterio es grande, más le hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. Es uno de los misterios y tenemos una carpeta de los misterios de la iglesia. Usted puede ver ese misterio, estudiar ese misterio. Y si tú eres un creyente o eres un cristiano, deberías saber todos los misterios para la iglesia, porque son revelados exclusivamente para la iglesia. Y el 21, ¿va? 5:21 nos dice: sujetaos los unos a otros en el temor de Dios. Todos nos tenemos que sujetar en sabiduría. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo, ¿verdad? Entonces, si Cristo es la cabeza, ¿verdad? Le ponemos aquí cabeza.
Y después dice que el hombre es cabeza ¿de quién? De la mujer. Y la mujer, los niños están en sujeción a la mamá y al papá y a Cristo. ¿Se fija? Y los esclavos están en sujeción a los niños, a la mujer, al hombre y a Cristo. Y los animales están sujetos a todos. Ese es el orden de Dios. No puedes cambiar tú el orden de Dios. Porque si tú cambias el orden de Dios, es una abominación, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas iglesias falsas donde tienen pastoras y matriarcado. Eso es una abominación para Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden y Él explica por qué el orden en Génesis. Pongan mucha atención. Entonces el hombre es cabeza de la mujer y dice que la mujer debe de obedecerlo que en todo, ¿verdad? Y los niños, ¿por qué puse niños? Porque si ya el hijo ya tiene cierta edad y se casó y se fue de su casa, pues ya no está sujeto ni a su papá ni a su mamá. ¿Por qué? Porque ya él es cabeza de hogar, ¿sí me entienden? Entonces los esclavos tienen que estar sujetos a los niños o la servidumbre a la mujer, al hombre y Cristo. Y pues ustedes dirán, ¿y por qué Dios habla de los esclavos? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué Dios habla de los esclavos? Bueno, si usted no sabe, en la época de Jesús, 3/4 partes de la población era esclava. O sea, ¿qué le hace pensar a usted si usted vivía en la época de Jesús que no iba a ser esclavo? ¿Qué le hace pensar a usted eso? ¿Sabía que los judíos hasta que tenían que dar a algunos de sus hijos como esclavos para poder sobrevivir cuando no tenían cosechas y todo eso? ¿Por qué? Porque la esclavitud eran 3/4 partes de la población. 3/4 partes de la población era esclavo. Las mismas familias judías agarraban uno de sus hijos y lo daban como esclavo por 10 años, 15 años para que ellos pudieran continuar viviendo y comiendo y sobreviviendo. ¿Por qué? Porque la esclavitud es el orden de Dios. Entonces, muchos no entienden el orden de Dios porque muchos tienen el falso concepto de, ¡ay, esclavos! ¡Qué cosa tan más horrenda!, ¿no? ¿Cómo te van a comprar? Bueno, aquí en América hubo muchos esclavos morenos en el sur de los Estados Unidos. La mayoría vinieron a trabajar a los campos y la mayoría de esclavos que vivían querían seguir siendo esclavos, y usted no lo sabe. Hay miles de testimonios en la librería del Congreso de los Estados Unidos que los esclavos escribieron, que tú puedes leerlos, y todos los testimonios de los morenos que fueron esclavos, querían ellos seguir siendo esclavos. ¿Por qué? Porque su amo, el hombre, era cristiano y los trataba bien. Si usted no lo sabe. ¿Sabía que en la guerra civil, cuando los yanquis atacaron el sur, la mayoría de soldados fueron negros en el sur? Y fueron por propia voluntad, no porque sus amos los mandaron. Y sabía que mucha gente dice que los esclavos negros, sabía que en la historia del mundo, si usted se pone a estudiar historia del mundo, la mayoría de esclavos han sido blancos, no negros. En toda Europa, en toda Egipto, los hebreos se consideran blancos, fueron esclavos 400 años de Egipto. Entonces, muchas veces tenemos el falso concepto de esclavo negro, y no es así. Los blancos han sido más esclavos que los negros. Y los negros que llegaron al sur, gracias a Dios, llegaron con un hombre cristiano, los trataba bien y querían seguir. ¿Sabía que un esclavo en el sur trabajaba 5 meses? 5 meses, trabajaba 7 meses y 5 meses estaba libre. Podía ir a pescar, su amo le prestaba cañas de pescar, le prestaba una escopeta, podía hacer lo que él quisiera por 5 meses de vacaciones. Le daba casa, le daba hogar. Incluso cuando una mujer y un hombre tenían un hijo, muchas veces la mujer no podía amamantar al bebé y una esclava negra lo amamantaba, si usted no lo sabe. Aquí en los Estados Unidos, si no, lea la historia. Entonces se han transliberado mucho eso de esclavos. ¿Por qué? Porque esclavos es una cosa normal, porque todo es un círculo. Entre más nos acerquemos a la destrucción y a la tribulación, van a regresar los esclavos. Si usted no lo sabe, van a regresar los esclavos. Y otra tercera, cuarta parte de la población mundial va a ser esclava, si usted no lo sabe. Por eso están haciendo muchos, los países lo están convirtiendo a comunistas o socialistas.
para que sean esclavos. ¿Qué te enseña el socialismo, el comunismo? Que la mujer no tiene que sujetar al hombre, que la mujer tiene sus propios derechos, que ella puede votar, que ella puede trabajar, ella puede hacer lo que quiera, que los niños también tienen que hacerle caso al Estado. ¿Y qué dice la Biblia? Que el papá y la mamá le tienen que enseñar a los niños. Porque si tú no le enseñas a tus niños, tu niño va a ir a la escuela y cuando vaya en octavo grado, en séptimo grado aquí en los Estados Unidos, le van a enseñar que el matrimonio gay es correcto. Entonces, eso es lo que quiere Satanás, destruir el orden de Dios. Y si tú te dices ser cristiano y te atreves a romper el orden de Dios, es una abominación para Dios. Es una abominación para Dios de que hay profetas, pastoras, apóstolas, es una aberración, líderes, mujeres, es una aberración. No existen ni las diáconas, es un error ortográfico en la Reina Valera en el Romanos capítulo 16. No dice diáconas. Vea que dice en griego, no dice diáconas, dice servidora. Entonces, ¿dónde queda aquí el pastor en el orden? ¿Sabía que el pastor aquí queda? El pastor queda aquí para servir a todos. Si usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios instituyó que la verdadera autoridad del cielo es servir y no ser servido. Entonces, todo cristiano, como dice en el 5:21, dice, sujetados los unos a otros en el temor de Dios. ¿Verdad? Nada que aquí mis chicharrones truenan. Pero ese es el verdadero orden de Dios. ¿Y qué quiere Satanás? Romper el orden de Dios. ¿Verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sabías que hay estudios científicos el día de hoy que las personas homosexuales o lesbianas viven de 20 a 30 años menos? Entonces la Biblia es verídica. No están honrando a sus padres y a su madre, no tienen larga vida. Porque aquí dice, número 3, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿de qué padres están hablando? De los biológicos, ¿verdad? Para que no te engañen y no te cuenten que son padres espirituales. Fíjese muy bien, para que te vaya bien en la tierra. Y se ha comprobado científicamente que un homosexual o una lesbiana vive de 20 a 30 años menos de lo que iba a vivir. Científicamente está comprobado. Entonces, ¿Dios miente en su palabra? No, claro que no. Y dice, y vosotros padres, ¿verdad? ¿Quiénes son los padres? El papá y la mamá. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación en el Señor. Disciplina y amonestación, disciplina y amonestación. Como un chamaquito ya, mi esposa y yo estábamos en México y un chamaquito que nos dieron a cuidar, agarra el chamaquito y me dice, pues yo tengo mis derechos. Y agarra a mi esposa y dice, cállate, también tienes obligaciones. Vete a hacer tu cama. Bueno, tú quieres derechos, también tienes obligaciones. Tú no puedes tener derechos sin obligaciones, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo dice, mis derechos, mis derechos, mis derechos. O como alguien un día se le ocurrió decirme a mí, bueno, usted no es buen ciudadano porque no vota. Digo, yo no voto porque yo no conozco a quién, por quién estoy votando. ¿Qué tal si es un hijo del diablo? Digo, si yo lo conociera personalmente y cree lo que yo creo y es un cristiano, sí voto por él. Pero como no lo conozco, ¿cómo voy a votar por él? Ah, no eres un buen ciudadano. Digo, entonces, ¿y tú recoges la basura en la calle? Me dice, no, entonces tampoco eres un buen ciudadano. ¿Verdad? Porque a la gente le gusta quejarse y ver la ley o ver las cosas a su manera, no a manera de Dios. Y por eso Dios puso este orden, para que no viéramos las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Sí me entienden? Porque el comunismo eso es lo que quiere. Que el hombre, que los niños, y poner un baño para el hombre y la mujer, y todos tengan los mismos derechos. Y al rato tu hijo te va a decir, lárgate de mi casa, papá y mamá, ya no te quiero. Así había una historia que dice que había un niño que tenía 5 años y tenían un anciano en su casa y temblaba mucho el anciano ya. Y entonces comía con las personas y se le caía la comida, ¿no? Porque es un anciano. Entonces los padres decidieron ponerlo ahí en un rincón y luego tiraba los platos porque temblaba mucho y le hicieron un plato de madera para que él comiera.
Entonces un día el niño de 5 años empezó a hacer un plato con puros palitos de paleta, con pegamento o con resistol, y ya que tenía el platito, dice, ¿qué haces, hijo? Y le preguntó la mamá y el papá, le digo, le estoy haciendo un plato a ustedes para que cuando ustedes estén grandes. ¿Por qué? Porque no vemos que el diseño de Dios, ¿va? ¿Por qué la gente rompe el diseño de Dios? Porque no hay amor ni temor a Dios. Simplemente por eso. ¿Cómo van a temer a alguien que no aman? ¿Cómo van a amar a alguien que no lo tienen? Como dice en la Biblia, Juan, ¿verdad? El que no ama porque no ha conocido a Dios. Pero ese es el orden de Dios y nadie puede romper ese orden. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo, acabar con ese orden, ¿verdad? Y dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿Cómo vas a disciplinar a tus hijos? Bueno, pues mira, no necesitas pegarle. Yo he criado a varios niños y yo crié a una niña y la niña se portaba mal y se me vas a pegar, no. Digo, no vas a ver la tele por una semana. ¡Una semana! Primero se hacía loca, pero pues esa es disciplina. O le quitas el celular o le quitas lo que le gusta al niño. Tú tienes que ser más inteligente, no simplemente con golpes, porque nadie con golpes aprende. Porque eso no entiende el hombre. Cuando tú, el sistema del mundo o el gobierno, por ejemplo, pone una persona en prisión, ¿verdad? Esa persona no se va a reformar en prisión. Esa persona se va a hacer un mejor criminal, va a aprender de otros criminales, fue a la escuela de criminales, porque el único que puede hacer cambiar ese criminal es Dios. Solamente que alguien vaya a la cárcel y le predique o le enseñen de las cosas de Dios puede hacerse una nueva criatura y cambiar a la persona. Porque lo que no puede hacer el hombre lo puede hacer Dios. Entonces, vemos el divino orden de Dios, ¿verdad? 5. Dice, siervos o esclavos, ¿verdad? Obedecer a los que son vuestros señores, ¿verdad? Señores. No dice amos, dice señores, porque el Señor es tu amo. Por eso cuando Jesús es tu Señor, es tu amo. Entonces, aquí todos los que son cristianos son esclavos. O sea, fíjese, tanto el hombre como la mujer, como el niño, regresan a la condición de esclavo cuando pasan a ser cristianos. Verdaderos cristianos, porque tienen un Señor. Como dije, he dicho muchas veces, ¿verdad? Señor. ¿Verdad? A todo mundo le gusta tener un Dios, pero a no todo mundo le gusta tener un Señor, porque se tiene que sujetar. Entonces dice la palabra de Dios, a vuestros señores según la carne con temor y temblor. ¿Qué es temor? Sabiduría. Temblor es que no los provoques, ¿verdad? Sencillez de vuestros corazones como a Cristo, ¿verdad? Como dice que tú estás sirviéndole como a Cristo, ¿verdad? Dice el número 6, no sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, de buena gana, de ánimo. Porque ¿qué es servir de ánimo? Así, mire, contento, ¿ah? Con tu sonrisa colgate. Eso es servir con ánimo. ¿Sí sabe la sonrisa colgate? Bueno, entonces eso es servir de ánimo de la voluntad de Dios. 7, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Entonces todo lo que hagamos nosotros es, si yo por ejemplo, yo como pastor le sirvo a los niños de la iglesia, le sirvo a una mujer de la iglesia, a un hombre de la iglesia, o cualquier cosa les doy la ayuda, es como si estoy sirviendo yo a Dios. ¿Verdad? Con esa actitud. 8, sabiendo que bien de cada uno hiciere, esto recibirá del Señor. ¿Ok? Sabiendo, ¿qué dice Gálatas? ¿Verdad? Gálatas 6:7. Dice, no embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrase, eso se dará. Esa es una ley espiritual. Entonces tú ya seas esclavo o seas libre, tú vas a tener tu paga de lo que tú hagas. ¿Sabía que la mayoría de esclavos van a tener mucho más paga que nosotros?
porque ellos sirvieron más. ¿Sabía eso? Pues ahora ya lo sabe. Ellos van a tener mucho más paga en el cielo. Quizás cuando vayas al cielo va a haber más esclavos que hombres libres. Entonces es algo que debemos aprender el día de hoy, ¿verdad? Sabiendo que cada quien hiciere, esto recibirá del Señor, ya sea siervo o sea libre. Y vosotros, señores, o sea, los amos, los señores, los amos, haced a ellos lo mismo, dejando amenazas, ¿verdad? Por eso mucha gente en el sur no quería lo que Abraham Lincoln quería aquí en este país, abolieran la esclavitud, porque ellos estaban contentos de ser esclavos. Caray, el patrón me da 7 meses de trabajo, me da casa, mantiene a toda mi familia, tiene escuelas para mis hijos y me da 5 meses de vacaciones. No querían ellos dejar de ser esclavos y puedo tener los hijos que yo quiera. Pero no. ¿Sabía que la primera persona que compró un esclavo negro aquí en los Estados Unidos fue otro negro rico? Entonces no fueron los güeros, no empezaron los güeros, ¿verdad? Si usted no lo sabe, si usted lo busca en Google o en la historia, usted se va a dar cuenta que el primer esclavo que compró otro esclavo era un moreno. Entonces dice así la Biblia: sabiendo que el Señor es vuestro también está en el cielo, y no hay excepción de personas, no hay excepción de personas, no hay excepción de personas, ¿verdad? Esta frase la utilizan mucho las supuestas pastoras, porque nada más te leen ese versículo, pero no leen el contexto. ¿De qué está hablando el contexto? ¿De qué está hablando el contexto? De servir en el orden de Dios. No está hablando de otra cosa. También como en Gálatas dice, el Señor no hace excepción de personas, está hablando de salvación, no está hablando de posiciones ministeriales. Pero agarran la Biblia como quieren y les enseñan mal. Y no, aquí dice que no hay excepción de personas, por eso yo soy pastora. ¿Y que no vas a leer lo demás? Lo demás está hablando de quién, del orden. ¿Se fija cómo uno erra si no? Pero si usted sabe la palabra de Dios, dice, permítame tantito, presentas defensa de tu fe, ¿no? No están hablando de eso, están hablando del orden de Dios. Bueno, eso es muy importante. 10. En fin, hermanos, sed fuertes en el Señor, en la potencia de su fortaleza. Ser fuertes en el Señor. Fuertes. Creo que en inglés dice courageous, valientes. Courageous, valientes. ¿Por qué ¿quién tiene que ser valiente? Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, nos dice en 1 Timoteo, no nos dio un espíritu de temor. Y dice, sed firmes. 10. Al fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor, en la potencia de su fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza del Señor? Aquí. Si no se la sabe, teológicamente la fortaleza del Señor es el Evangelio. Si usted no lo sabe. Porque esa es la llave para entrar a la familia de Dios. El Evangelio de gloria, ¿verdad? Como dice 1 Timoteo 1:11. Y fíjense muy bien, bueno, hasta ahí vimos que el orden de los deberes de maridos y esposas es siervos. Es muy importante que tú te lo aprendas. ¿Por qué hizo este orden? Porque en Génesis dice por qué. ¿Por qué Dios? Porque dice, la mujer dice, tu deseo será el hombre. No quiere el deseo que se laman los bigotes, dice el deseo quiere decir que él va a estar como cabeza tuya, va a ser tu autoridad, porque Dios así lo instituyó, ¿verdad? Entonces hasta ahí vimos los deberes de maridos y esposas y continuamos con la armadura de Dios, ¿va? Ya sé que usted quizás le han enseñado la armadura de Dios, que las 6 prendas, que esto, que el otro, pero le aseguro que no le han enseñado muchas cosas que hoy va a aprender. Por ejemplo, que la armadura de Dios es trina y lo vamos a ver a través de las Escrituras, ¿ya? Y vamos a ver qué dice
el 11 dice, vestidos de toda armadura de Dios para poder estar, ¿qué? Dice la palabra de Dios, firmes. Firmes. ¿Tú estás firmes o estás en una tierra arenosa? ¿O estás sobre la roca de Jesucristo? ¿Ah? Está firmes. ¿Verdad? Dice armadura de Dios. ¿Verdad? Aquí está, armadura de Dios. ¿Ven? La armadura de Dios. ¿Verdad? Es muy importante. Vamos a ver 2 Corintios 6:7. 2 Corintios 6:7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 2 Corintios 6:7. Dice, por la palabra de verdad, por el poder de Dios, por la armadura de justicia. Entonces esta viene armadura de ¿qué? Justicia. ¿Se fijan? Armadura de Dios, armadura de justicia. Romanos 13:12, Romanos 13:12, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 13:12. Dice, y la noche está muy avanzada y el día está cerca, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistábamos con la armadura de luz. Romanos 13:12. ¿Se fija? Entonces fíjense, la armadura es prima. Y es Padre, y es Hijo, y es Espíritu Santo. ¿Se fija? Qué hermosa es la Biblia, como Dios no le falla. ¿Ah? La armadura. Porque todos los que yo conozco, todos los maestros no nos enseñan la armadura de Dios. ¿Por qué no enseñan la armadura de justicia? Que es lo mismo, o la armadura de luz. ¿Se fijan? Entonces, eso es muy bueno, ¿verdad? Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de diablo. Esta palabra griega, acechanzas, es la misma palabra que usan que cuando el anticristo venga, él va a tener ese poder de engañar, ¿verdad? Un poder engañoso, un poder de mentira, que va a parecer verdad, pero no lo es. Por eso en muchas iglesias falsas te dicen algo de la Biblia y tú lo crees, pero realmente no lo es. Usan la verdad, la mezclan con la mentira, la contaminan, la diluyen. ¿Se fijan? Y dice, contra las acechanzas del diablo. No son las travesuras del diablo, las acechanzas del diablo te pueden hasta quitar la vida, ¿verdad? Y 12 es muy importante, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, si usted no tiene lucha contra carne y sangre, ¿por qué hay iglesias falsas que tienen equipo 1, equipo 2 de sacar demonios? No me explico. Si no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre, dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Qué quiere decir contra carne ni sangre? No es contra ningún individuo, sino contra principados, potestades de los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Entonces, ¿estamos gobernados bajo las tinieblas de este mundo? Sí, ¿verdad? Nos dice en 1 Juan 5:19, me parece, vamos a ver, dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:19, que estamos bajo el maligno. Dice, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Estamos bajo la maldad, ¿verdad? Entonces, vemos que principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales, pero ponga mucha atención, dice, en lugares altos. Esa es una palabra clave para la batalla espiritual. Batalla espiritual, lugares altos. No dice como en su Reina Valera 1960 corrupta, que dice lugares celestiales, no dice eso, dice lugares altos. En inglés dice high places. Me parece, dice high places.
La guerra en la batalla es en high places, ¿verdad? ¿Cómo dice en inglés, hermano? High places. High places es lugares altos. ¿En inglés? No, high places en inglés. Por eso dice la King James high places. Estamos en el versículo número 12, al final, el 12. Sí, Lugares high places. altos. High places, ahí está. Lugares altos. Entonces, ¿qué es un lugar alto? Piénsele, ¿dónde es la batalla? ¿Echándole el demonio de tu comadre? No. ¿Haciendo un exorcismo? No. Eso no es lugares altos. Lugares altos, los griegos consideran lugares altos, escúchenlo muy bien, a las ciudades fortificadas, a las grandes ciudades, a las grandes urbes, donde hay muchas clases de pensamientos, filosofías, ideas, ideologías. Contra eso es nuestra guerra. ¿Por qué? Porque la persona va a querer agarrar la palabra de Dios como se le dé su gana. Y en una ciudad más grande que estés, la contaminación de la verdadera palabra de Dios es mayor. Por eso aquí en los Estados Unidos el norte está más contaminado que el sur. Por eso al sur se le llama el cinturón del evangelio. Porque la gente fue más sumisa, tenía mayores valores de ser honorables y honrados y todo eso, y aceptó mejor la palabra de Dios. No tan contaminada, ¿verdad? Porque en Nueva York, Chicago, intercambiaron muchos estudiantes, todo eso se contaminó. Entonces tu guerra es contra filosofías, contra ideas, contra evangelios adulterados, evangelios contaminados, contra falsas doctrinas, contra doctrinas de demonios. Esa es la guerra espiritual. ¿Por qué? ¿Qué se pelea en una guerra espiritual? ¿Qué pasa si le sacas el demonio a tu comadre? Nada. Si sigue teniendo las mismas ideas huecas, si sigue pensando lo mismo, ¿sí me entienden? La guerra es de la ideología. ¿Tienes la verdad o tienes la mentira? ¿Tienes la palabra sana o la sana doctrina o doctrina de demonios? Eso es lugares celestiales. Se lleva la batalla que Pablo está hablando. Está firme, ¿verdad? Dice, por lo tanto, tomar la armadura de Dios para poder resistir el día malo. ¿Cuántos de ustedes no tienen días malos, verdad? Todos, muchos días malos, y los que se avecinan van a ser más malos. Habiendo hecho todo, ¿estar qué? Dice por segunda vez, ¿estar qué? Firme. Segunda vez, ¿verdad? Vamos a poner una rayita aquí, dos veces ya va, ¿verdad? 2 palitos. Estar firmes, ¿verdad? Estar firmes. Entonces, la guerra espiritual se desarrolla donde hay más ideas, más denominaciones, más concilios. ¿Por qué hay tantas? Estaba leyendo, cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios hace 10 años, había 3.560 iglesias evangélicas cristianas falsas registradas. Y hoy en día hay más de 6.600. ¿Qué le hace pensar que usted está en una iglesia sana? Ponga mucha atención. Entonces sí es una verdadera batalla, ¿verdad? Porque la batalla es contra la verdad, contra la mentira. ¿Por qué es una guerra espiritual? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Espíritu. ¿Y qué vas a defender en la batalla? La palabra de Dios. No puedes defender otra cosa. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Porque la carne ni la sangre no es espíritu. Lo único espiritual es la palabra de Dios. ¿Se fija? Dice 14. Esto se pone más interesante, más bueno, ¿verdad? Ya vimos que la armadura es trina, donde se desarrolla la batalla. Dice Pablo, he peleado la buena batalla ¿de qué? De la fe. ¿Se fija? Pablo no dice, he peleado la buena batalla y nos fuimos a sacar unos demonios el otro día, ¿no? Dice, he peleado la buena batalla ¿de qué? De la fe, porque estás defendiendo la fe. Dice, ¿verdad? Que Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, si tú no peleas la batalla de la fe, no estás agradando a Dios. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? 14. Están pues firmes. ¿Se fija? Trae 3. Vamos a hacer los romanos el número 3 otra vez. Firmes 3 veces, ¿va? Como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Firmes 3 veces. Dice, están pues firmes, ceñidos los lomos de la verdad. Ceñidos los lomos de la verdad. Esto es el ceñimiento del ¿cómo se llama? Del soldado romano. ¿Qué es eso? Que ellos traían su capa hasta acá por el desierto para que lo protegiera la piel y todo, y a la hora de los cocolazos se ponían como tanga y se lo amarraban atrás y se amarraban para pelear y las piernas ya le quedaban esto como chor. ¿Se fija? ¿Y qué es eso lo espiritual? Porque un día yo le pregunté en el seminario, ¿cómo podemos ver eso espiritualmente, eso de ceñir los lomos? ¿Enseñar las piernas? Y me dijo un profesor, dice, ¿qué pasa cuando te sientas? ¿Qué tienes enfrente de ti? Y le digo, mi lap, mis piernas. ¿Y qué te pones en tus piernas? Tu Biblia para estudiar. ¿Se diga? ¿Cómo es tener la palabra de Dios? Ceñir tus lomos es tener la Biblia en tu lap para leerla. Dice, ceñid los lomos por la verdad y vestidos de toda coraza de justicia, porque la coraza de justicia es esta, ¿verdad? Que nos protege las partes más vulnerables de nuestro cuerpo, que donde el justo de justos está dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Eso, que nosotros tenemos que vestirnos de la coraza de justicia, vestirnos de la justicia de Jesús, ¿verdad? De tomarla, ser justos como Él es justo, como dice la Biblia, ser santos como Él es santo. ¿Se fijan? Estar fuertes, firmes, ceñidos en los lomos de la verdad. Creo que en inglés, ya no me acuerdo cómo se dice en inglés. Ceñir los lomos se dicen loins girds. Loins gird es esta cosa. O muchos que tenían aquí la capa rota, se la agarraron así y se hacían un nudo. ¿Sí me entiende? Se hacían un nudo para que enseñar las piernas y poder correr o esto. Gracias por... ya no me acordaba cómo se decía en inglés. Loins, ¿no? ¿Se dice? Loins girds. Dirt. Sí, porque ahí... Aquí está, loins gird. Hay para hombre y hay para mujer. Eso es loins gird, pero estamos hablando del romano. Del romano, sí. Entonces el romano, su loins gird es esa cosita que le colgaba así bonita, así como... Pero a la hora de los cocolazos se la amarraba así como para que se subiera como chor, para que pudiera pelear cuerpo a cuerpo. ¿Se fija? Y dice, vestidos de toda coraza de justicia, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? De tener esa justicia de Jesús, ¿verdad? Esa es la vemos la coraza en el soldado romano que pusimos. 15, y calzados de los pies de preparación del Evangelio de la Paz. Esto se llama Evangelio de la Paz, ¿verdad? Fíjense muy bien, el calzado, ¿sabía que el calzado romano, o sea, el guarache con las tiras que van hasta arriba, de aquí hasta acá, de acá, que van así cruzadas, el guarache romano, es el diseño original de la bota de combate de los soldados de hoy? ¿No sabía eso? Ahí sacaron el diseño de la combat boot, de las botas de militares para pelear. La trenza. Ajá, pero ya le pusieron cuero alrededor. Pero es el diseño, de ahí lo sacaron, del ejército romano, si usted no lo sabe, ¿verdad? Eso a mí me lo enseñaron no en el seminario, eso me lo enseñaron en la escuela de guerra. Entonces fíjense muy bien cómo todo coordina, ¿verdad? Dice, calzados de los pies de preparación para el Evangelio de la Paz. Y sobre todo, dice, tomar el escudo de la fe. ¿El escudo de la fe qué es? El escudo. Un escudo era muy grande, ¿verdad? El escudo de la fe. Porque, ¿cómo peleaba el soldado romano? El soldado romano no agarraba y venían los enemigos, venían los persas, venían otro grupo y ¡ya!
No. El soldado romano marchaba con sus escudos. Les tenían flechas y todos se hacían así como cochinilla y todos ponían sus escudos y no mataban a nadie. Y seguían caminando y otra vez les bombardeaban con flechas. Hacían cochinilla, todos se juntaban y se hacían como un cuadro. Y ya cuando estaban cerca del enemigo, se ceñían los pantalones y se hacían un calzón y peleaban cuerpo a cuerpo, tiraban el escudo. Y Pablo lo dice que era como, por eso de ahí viene la lucha romana en las Olimpiadas, si usted no lo sabe. Porque ahí el primero que te agarraba, te azotaba y te tiraba y te sacaba y ya te podía matar con la espada. De ahí viene la lucha romana, el deporte. Porque es un deporte de fuerza. A ver quién te saca del otro lado. Y de estrategia, de poner los pies atrás y que todo eso. Que tú ves a los chamacos practicar eso. Yo cuando estaba en la high school yo veía eso, yo no quería practicar eso porque yo los veía todos sudados. ¿Sí? Y fíjense que cómo es eso. Pero es igual que esa misma palabra Pablo usa para que nosotros presentemos defensa de nuestra fe. Dice, derribando todo argumento, o sea, agarrar a alguien que venga con una barbaridad de Dios, agarrarlo y azotarlo, cállese. ¿Verdad? Dice, calzados de los pies de preparación del evangelio de paz y tomar el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos. ¿Qué dice? Todos los dardos de fuego del maligno. ¡Todos! Entonces, ¿por qué hay cristianos que vienen? ¡Ay, ya me dieron! ¡Ay, ya me flecharon! ¡Ay, no sé, el enemigo me trae asoleado! Pues no tiene la armadura de Dios. Porque dice que vas a parar todos los dardos. Ahí no se te va a ir ni uno, todos. ¿Sabes que los romanos también el escudo de madera lo hacían de una manera muy lisa, que le ponían ellos como chapopote para que cuando viniera el dardo, porque les tiraban dardos con fuego, flechas prendidas, entonces pegaba la flecha y se pegaba y se iba para abajo, se resbalaba para abajo. El ejército romano muy inteligente, por eso tuvo un gran poder y conquistó muchos lados, ¿verdad? Porque tenía un ejército muy bueno y caminos muy buenos y tenía disciplina. Como dicen, no todos ahí se aventaban, no todos iban ahí caminando y marchando, ¿verdad? Dice, podéis apagar todos los dardos de fuego. Entonces, ¿por qué los cristianos Dios no pueden? Dice, que Satanás, así cuando yo iba a la radio cristiana, había un pastor que me decía, es que Satanás. Digo, ¿qué pues? Ya me dice a comprar una armadura de Dios. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios, 17, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque es la parte más vulnerable, ¿verdad? El yelmo de la salvación, el yelmo. ¿Por qué el yelmo de la salvación espiritualmente? Para que nadie te meta una idea hueca que la salvación se pierde. Para que no te metan una idea hueca que tienes que hacer obras para retener tu salvación. Para que tú guardes lo que el Señor enseña en su palabra, de verdad que es un regalo de Él, que Él hizo la salvación completamente. Y dice la palabra de Dios, y la espada del Espíritu, 6:17, la espada del Espíritu. Entonces, ¿qué es la espada? La palabra. El Espíritu, Sí, la palabra. La palabra. Bueno, entonces yo te pregunto a ti, que nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿tú te sientes muy espiritual? Pues debes estar lleno de la palabra. Si no, no eres ningún espiritual. Nada de que porque tocas a alguien y se cae como ficha de dominó o sana, ¿sabrá Dios quién hace el milagro? No. Efesios 6:17 establece que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿verdad? Y en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, ¿verdad? O sea, el romano tenía una espada de 2 filos, entonces la palabra de Dios es más cortante que la espada romana. ¿Se fija? Dice que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y 18, ¿verdad? Porque muchos dicen que nada más hay
6 cosas en la armadura de Dios, no, hay 7 porque tenemos un Dios perfecto de los 7. Todo Dios hace 7. 7 evangelios, 7 pactos, 7 fiestas, 7 raptos, 7 resurrecciones, 7 todo, 7 todo. Tenemos una carpeta de los 7 magníficos, 7 cosas de la armadura, porque la oración es la perseverancia en ruego y oración, ¿verdad? Acuérdense que la verdad tiene que estar usted ceñidos, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios. Tener esa justicia, vestirte de la justicia de Jesús, tus calzados estar siempre presto para predicar las buenas nuevas de salvación, el evangelio de gloria, ¿va? 1 Corintios 15, del 1 al 4, siempre lo hicimos en todos nuestros estudios, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras. Eso es la fuerza del evangelio, esa es la única fuerza del evangelio, del poder de Dios. Para alguien, la fe para poder soportar, ¿verdad? Para poder esperar. Y la salvación, tomar la salvación una sola vez. Y la palabra de Dios es el Espíritu, y perseverar, y con ruego y oración, la oración. Son 7 cosas de la armadura de Dios que tú siempre tienes que tener. Y orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo y en oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es eso? Que tus ruegos que estén alineados con la palabra de Dios. No como tú quieras orar. No, le voy a pedir una casa al Señor, que yo no veo tu casa aquí. Que yo le voy a pedir que mi perrito salga aquí, yo no veo tu perrito. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por eso Jesús dice, no saben orar. Y velando en ello. ¿Por qué velando? Velando esperando que Dios obre. ¿Se fijan? Con toda perseverancia y suplicación, porque eso es orar, suplicación, por todos los santos. ¿Verdad? Yo oro siempre por todos los santos. Que Dios los guarde, los cuide, que los santos, ¿verdad? Los santos. Decía un hermano, dice, pues tiene que orar por muchos. No tengo que orar por muchos, pero son pocos. Porque yo conozco pocos cristianos, desgraciadamente. ¿Se fijan? Entonces, y por mí sea dada la palabra de abrir mi boca con denuedo al fin de hacer conocer el misterio del Evangelio. Entonces tú te vas a poner toda la armadura de Dios, vas a estar firmes 3 veces. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Para eso. Por lo cual soy embajador en cadenas. ¿Por qué cadenas? Porque ya vimos que es una carta carcelaria, ya vimos que también otras cartas como Filemón y otras cartas, él estaba en prisión. ¿Se acuerdan que hablamos eso en el capítulo 1? Hablamos que son cartas carcelarias del apóstol Pablo, ¿verdad? Que Colosenses y Filipenses y Filemón también son cartas carcelarias, al igual que Éfeso tiene 4 cartas carcelarias. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él como debo de hablar. Esa es la batalla de Dios, de Dios, la batalla del buen soldado de Cristo, la batalla de la fe, la batalla de un cristiano. Hablar con denuedo la verdad, aunque le guste a la gente o no le guste a la gente. Porque ¿quién te lo va a agradecer? ¿Dónde vas a hacer tus premios? Allá arriba. Dice, con denuedo hable de él como debo de hablar. 21, más que para también vosotros sepáis mis negocios, ¿verdad? No dice asuntos, dice negocios. En unas Biblias corruptas pusieron asuntos, no, mis negocios. ¿Para qué? Porque soy una carta abierta, dice Pablo, ¿verdad? Sí, vendo tiendas porque no ando sacándole jugo a la iglesia, dice en Éfeso, ¿va? Y yo hago todo, y todo os hará saber Tíquico, ¿va? Hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual os he enviado para esto mismo, para que sepáis lo que pasa entre vosotros. ¿Para qué manda esta carta a Éfeso?
para que vean su condición espiritual estas personas. Si son o no son de Cristo. Para eso. No para amonestar a la iglesia, no para ponerlos en disciplina, para restregarles en su cara si son de Cristo o no lo son. Para eso hace esa carta Pablo. ¿Se fijan? O sea, hay como dice la hermana, un día me dijo, ahí se la tiró Pablo sin anestesia. A los de Éfeso. Para que sepáis entre vosotros y que para que consuele, para que vosotros y la paz sea a los hermanos y el amor con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. La gracia sea con los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén, ¿verdad? No dice bendiciones, amigos, no. Se fija, dice la gracia sea los que aman la gracia porque es el pacto donde estamos nosotros parados. Cuando te dicen Shalom y gracia son los dos pactos que ha hecho Dios. ¿Se fija? Entonces, es una carta de Roma a los Efesios mandada con Tíquico, ¿verdad? Es una muy bonita epístola. Espero que ustedes la estudien capítulo por capítulo, que se la aprendan, porque si usted sabe la carta de Éfesos va a ser muy difícil que lo puedan engañar en una falsa iglesia, ¿verdad? Una iglesia preparada es muy difícil que cualquiera se suba al púlpito y los engañe, porque conocen la palabra de Dios. ¿Se fija? ¿Alguna pregunta? Bueno, pastor, lo que usted estaba diciendo anteriormente, que la mayoría de las personas dicen que son 6, y usted dice que, bueno, la palabra de Dios sale aquí también la oración, orando en todo tiempo, en el versículo 18. ¿Por qué todo entonces se come en la oración? Porque no tienen un discernimiento correcto del Espíritu Santo, porque no puede haber un soldado sin comunicación. ¿Se fija? Yo nunca he visto un soldado sin walkie-talkie. Y la oración es la que nos fortalece. Como es una guerra espiritual. Entonces, ¿cómo se va a fortalecer el romano? ¿Comiendo papitas fritas? No, comiendo lo espiritual. ¿Se fija? Es la única manera. Y comiendo lo espiritual es leer la palabra y orar. Es la manera que nosotros nos fortalecemos como hijos de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, qué bueno que terminamos este estudio de Éfesos, ¿verdad? Que es con nosotros. Pues la próxima semana vamos a empezar el libro de Apocalipsis o Revelación, la revelación de Jesucristo, que va a ser un poco más profunda y más tardada, quizás los capítulos, pero queremos entender la verdad porque Dios nos habló, hablar con de nuevo la palabra de verdad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Revístelos, ¿verdad?, con tus 7 características de la armadura de Dios para soportar el día malo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice, Amén. amén. Que Dios los bendiga.